Buenos días, profe. Buenos días, Tati. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, Tati. Gracias a Dios. Me alegro, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Tuli. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo amaneces? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí, lista. Hola, profe, buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, mi amigo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, profe, ¿y usted? Bueno, bien, bien, gracias a Dios, José. Sí, señor. Bien, ahora sí, muy buenos días tengan todos. Que mi Dios me los siga bendiciendo. Vamos a hacer la oración del día de hoy, último jueves del mes, 27 de mayo. Dice la oración del día de hoy, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Corintios 2, capítulo 13 al 14. Señor nuestro Dios, nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos recibir tanto bien en todas las circunstancias en la tierra. Te agradecemos, Señor, que podemos estar alegres a pesar de nuestras fallas, errores y preocupaciones.
tú nos bendices con dones celestiales para poder regocijarnos en la tierra, como si estuviésemos en el cielo. Mantén vivos en nosotros los dones de tu Santo Espíritu. Mantén vivo en nosotros todo lo que Jesucristo era, todo lo que Él es y todo lo que será en la tierra para toda la humanidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a relacionar aquí la asistencia de nuestro amigo. Profe, Laura dijo que le dieron unos minutos que estaba teniendo un problema de conexión. Ah, ok, listo. Esa es lo que me hace falta aquí. Se pudieron dar cuenta que ayer les subía la nota de la actividad que hicimos, del quiz, que sería la tercera nota cognitiva. Vamos a analizar un momentico eso y ya les digo algunas cosas. Y me ubico acá en el registro, en el B. Bueno, todos los grupos del día de ayer se equivocaron en las mismas dos preguntas. Si no me equivoco, aquí está la pregunta número 1 y creo que la pregunta número 2, creo, si no me equivoco. Igual yo les había escrito a cada grupo en la plataforma en que se hayan equivocado. Pero todos los grupos se equivocaron en las mismas dos preguntas. Hasta ahí vamos a definir que serían 3 notas de grupos, que serían estas 3 que voy a subrayar aquí. Por ejemplo, el quiz, el taller 1 de inorgánica y el taller 2 que fue sobre crucigramas. Si no estoy mal, aquí están las características. Taller concentración física en grupos y en clases, y taller 2 cruciquímica en grupos y en clases, 19 de abril y 3 de mayo respectivamente. Y el que hicimos ayer fue el 26. Estas 3 actividades que son en grupo me van a dar un referente de trabajo colaborativo, esta columna. Eso lo voy a empezar a hacer hoy. Ya hoy defino el trabajo colaborativo dentro del actitudinal. ¿Qué me llama la atención? Que la mayoría no tiene notas de participación, ni de las participaciones adicionales, ni de la participación obligatoria, que sería esta columna de aquí. ¿Quiénes faltan en obligatoria? Bueno, todos los que tengan el espacio vacío, que sería este, y así sucesivamente. Aquí están relacionados. Entonces, en el día de hoy aspiro a que se vinculen con lo que vamos a trabajar. Pero no quiero comenzar a trabajar así de una, ¿verdad? Vamos a hacer primero un recordatorio. Como yo tenía esto preparado
desde el correo, porque estábamos asistiendo al colegio, no sabía que se iba a presentar obviamente esta desafortunada situación. A nosotros nos escribieron ayer a eso más o menos de las 8:30, yo tenía todo listo, el bolso, todo lo demás. Pero bueno, son cosas que pasan. Pensemos y sigamos orando y creyendo en Dios en que no va a pasar a mayores esto, que simplemente sean situaciones que se presentan. Por ejemplo, yo les comento algo, el día martes yo llegué aquí a la casa muy congestionado, me asusté muchísimo y obviamente les miento si no les diría que estoy muy asustado, porque llegué súper congestionado, tosiendo, pero yo sufro de rinitis. A mí los olores fuertes o el olor a humedad, el polvo ambiental, el polen, los cambios bruscos de temperatura me generan rinitis. Entonces asumo que fue el aire acondicionado. Pero seguro fue eso, porque yo también sufro de rinitis. Entonces, Sí, yo también llegué mal. Ah, perfecto. Pero ya está mejor, Yo llegué resfriado. No, yo me bajé. ¿Y cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente? Me bajé del carro, yo utilizo desloratadina, loratadina, un inhalador nasal y alcohol. Echo alcohol en un pañuelo, en una camisilla limpia, y me coloco eso como una máscara. También tengo una máquina de hacerme nebulizaciones acá, pero no fue necesario hacerme nebulizaciones. Me siento un poco mejor, pero preocupado porque hay una sospecha por ahí. Estuvimos varios profesores de 6º, de 11 grado en el colegio, entonces orando. No me he podido vacunar porque ayer llamé y la señorita que me atendió me dijo que así no podía, que esperara que al menos 2-3 días que ese cuadro disminuyera para poderme vacunar. Entonces estoy en ese proceso también. Ya me siento un poquito mejor, pero como les digo, cuando saben cómo es la cabeza, que uno se pone a pensar y a pensar, pero revistiéndome de positivismo y de sabiduría en Dios, sé que no va a suceder absolutamente nada. Entonces, les quería comentar eso, ¿verdad? Ya esta nota la tienen en su plataforma, ya pueden ir mirando cómo está el rendimiento. No es una nota definitiva lo que van a encontrar allí. Lo que de pronto el reporte que le pasé al profe tampoco es definitivo. Yo le comentaba a él que eso es un preinforme y que era muy posible que eso cambiara, precisamente porque, no voy a inventar, les voy a mostrar el documento. Nosotros llegamos al acuerdo de que para el día, ay Dios, se trabó esto. Profe, una pregunta. Para el día, un segundito, ya termino con mucho gusto. Para el día 1 de junio, o sea, en la otra semana, vamos a hacer la evaluación. Eso vamos a demorar 5 minuticos. Fulanito, ¿cuál es tu valoración para la autoevaluación? Eso lo hacemos aquí rapidito. Dime. Era para saber si el 30% de la actitudinal está en plataforma. No hay nada. Te voy a comentar, te voy a compartir lo que coloqué en plataforma. En plataforma sí aparece la actividad de la actitudinal, pero lo último que yo subo, porque es lo que más me cuesta. Tengo que sumar, dividir y promediarle a todos los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que aparece en actitudinal en la plataforma? No aparece ninguna nota. Por ejemplo, voy a ubicarme aquí, no sé. No, profe, le preguntaba que como siempre es un 30% y se darán cuenta, que hace peso en la nota. Sí, claro, total. Mira, por ejemplo, actividades. La única actividad que está pendiente en subirlas a ustedes es esta, referente actitudinal segundo periodo. Aquí voy a subir la definitiva. ¿Hasta cuándo? Hasta el 20. En realidad hasta el 18, porque el 20 es domingo. ¿Qué me toca hacer allí? Mira, por ejemplo, mira el aspecto actitudinal. 30%. No puedo subirles nada. ¿Por qué? Porque no he sacado trabajo colaborativo. Hoy lo saco. Hoy me siento y le sumo a cada uno de ustedes 3 notas
divido entre 3 y esa nota la coloco aquí, trabajo colaborativo. Responsabilidad, voy a sumar todas las notas académicas que tengamos. Las 4. Él habla Laura Lara, para decirle que estoy en clase. Ah, ok, Laurita, vamos a colocar tu asistencia. Porque ya me habían dicho que tenías inconvenientes, no hay problema. Ok, ya, entonces, es el último que yo hago. ¿Por qué? Porque aquí valoro todo lo que el estudiante ha hecho durante el periodo. ¿Sí ve? Entonces, yo ese trabajo colaborativo soy muy juicioso porque aquí, por ejemplo, sumaría estas 3 notas, entre 3, coloco el trabajo colaborativo. La nota de autoevaluación, que la vamos a hacer el 1 de junio, que es martes. Si no nos toca clase, entonces sí, nos toca segunda hora. Nos toca, entonces yo a cada quien le pregunto su nota de autoevaluación. Aquí la coloco. Ya tendríamos 2 notas de referencia, el trabajo colaborativo y la autoevaluación. La responsabilidad, como van a ver algunos que participan, van a tener más notas que otros. ¿Sí ven? Entonces, la idea es que todos tengan al menos 2 notas de participación. La obligatoria, que es esta columna, esta, y las otras adicionales que pueden ser tenidas en cuenta como los foros. ¿Qué es un foro? Estamos en una clase y yo les digo, respóndame tal cosa, y me voy aquí al chat. Y el estudiante que la responda en el chat o que quiera hacerlo desde el micrófono, pues lo puede hacer, no hay problema por eso, ¿cierto? No hay problema por eso. Bueno, les voy a... Listo, Tulia, gracias, muy amable, así es. Les voy a compartir... Profe, le voy a hacer una pregunta rapidita. Sí, señorita. ¿Sabe que el semestral ya se está acercando? Sí, señorita. Le estamos proponiendo a todos los profesores, a la mayoría de los profesores, 2 cosas. La primera es que cambien el semestral por un trabajo, pero si no es posible, la segunda es que dejen un trabajo antes para generar estudiantes con ese trabajo. Bueno, trabajo. Pero no terminado, porque es que nosotros consideramos que, este periodo siento que ha sido muy difícil para nosotros en todas las materias. Yo entiendo por qué, porque si usted ve las notas que las pruebas durante el primer periodo son más bajas, demasiado bajas a comparación de las del primer periodo. Y entonces es como estamos preocupados por eso, porque o puede que no entendamos la temática o puede ser que tal vez no la estamos comprendiendo de la manera correcta. Y es como que un trabajo, aparte de evaluarnos, nos ayudaría también a como que reafirmar todos los conocimientos que ya tenemos pues previamente por todo este periodo. No es un trabajo como tal escrito, sino que puede ser, yo no sé, una investigación de, ya sea de algunos ejercicios que nos presentemos. Y no tiene que ser tampoco de un plazo supremamente largo, hasta puede ser en el mismo tiempo del examen, si usted lo prefiere. Lo que pasa es que siento que de esa manera podríamos como que estudiar y también como que aprender, ¿me entiende? Como que siento que la evaluación sería como que más constructiva para nosotros. Ya, que bueno, simplemente tener conocimientos que en realidad no teníamos como bien asimilados. Okay, te comento algo. El examen semestral mío hay uno solo que es diferente. Uno solo que es diferente para un estudiante que está pendiente del primer periodo. Uno solito que es diferente. El resto todos están dentro de la misma temática. El examen semestral, cobija solo la temática que nosotros estamos trabajando ahorita. Solo la temática que nosotros estamos trabajando ahorita. Imagínate que a nosotros nos hayan dicho primero que los exámenes tenían que ser en el colegio. En ese caso, físicos. Mira todo lo que nos está tocando trabajar a nosotros. Yo tomé el día que nos dieron, el educador lo tomé para organizar ese examen, ya yo lo tengo listo. Por mí, si me dicen, profesor, cambiamos la fecha de los exámenes y el primero es química, no hay problema, ahí está listo, ¿cierto? Pero me toca ahora pasarlo a formulario Google, porque como están las cosas, no creo que alcancemos a usar esa figura del físico. Entonces, colocar un trabajo adicional para eso sería un poquito como, ¿qué te digo? Mucho más trabajo, porque yo tendría que pensar cuál es la temática que voy a colocar
para ese trabajo, cuál es la exigencia. Tenemos que mirar allí cómo estamos con los demás procesos. Y si nosotros nos encargamos, espérese, tengo una propuesta. Y si nosotros nos encargamos de eso, por ejemplo, de proponerle la alternativa de evaluación, que usted solamente sea como tal, o sea, hacernos el examen, porque obviamente nosotros no podemos hacer el examen, pero, ¿me entiendes? Como por ejemplo hacer una actividad un poco más didáctica y que sea como tal una nota que se pueda entregar el mismo día del examen semestral y que podamos hacer también el examen semestral que usted nos vaya a hacer. Si quieren, nosotros lo pensamos y le buscamos la propuesta de la siguiente clase. Porque es que, puede mira, ser como algo en el que todos sabemos como que evalúe la temática tanto orgánica como inorgánica. o podamos organizar un foro abierto en clases. Un foro abierto en clases, ¿me explico? Es decir, ¿Cómo le pueden orar? sí, un foro abierto en clases. O sea, un foro, como un debate, profe, donde discutamos con usted el tema. Claro, así es. Podría ser. Déjame, yo lo voy pensando y con mucho gusto ahí organizamos al final, ¿te parece? Ok, listo. Gracias. Bueno, ok, listo. Bueno, tendríamos nosotros que revisar lo siguiente. Yo les decía, ya en el chat tienen el link del documento. Me tocó, como esto yo lo tenía en el correo y del correo se los proyectaba allá en clases, en el colegio, entonces me tocó cambiar. Me tocó pasar todo lo que tenía en el correo a pizarras. Ya esa pizarra usted la tiene en el chat, tiene derecho allí, acceso, perdón, a todas estas 15, estos 15 documentos que tenemos allí, de ejercicios, de gráficas y demás. Bueno, para no empezar así de entrada, usando fórmulas ni nada por el estilo, recordemos algo de lo que alcanzamos a trabajar la vez pasada. Estábamos trabajando el concepto de presión osmótica, veíamos unos gráficos, nos basábamos en algunas explicaciones de la biología, buscábamos la importancia que tenían o que tiene este tema de las propiedades coligativas a nivel de medicina, a nivel de productos alimenticios, a nivel de productos farmacológicos, incluso si usted quiere relacionarlo con la vacuna SARS-CoV-2 actual, lo podemos entender, porque unas vacunas de esas necesitan temperaturas tan extremadamente bajas para conservarse. Pues buscando que la cinética de las partículas, que nadie en el universo sabe cuál es la composición química de esas vacunas, y si usted se da cuenta, en ningún noticiero de ningún país dicen cuáles son los componentes de la vacuna, ni qué ingredientes y qué proporción tiene. En cambio, si usted compra una papita, en una bolsita le dicen cuáles son los componentes, hablábamos de eso. Hay una ley que obliga a los laboratorios a decir qué solutos y qué componentes tiene, pero la vacuna actual no. Pues claro, por obvias razones, ¿verdad? Para evitar un sinnúmero de posibilidades de adulteración. Ni más faltaba. Pero igual puede suceder. Igual sucede. Van a haber unos carteles que van a tener acceso a eso. Incluso, quién sabe, Dios no quiera que eso se presente para complicaciones futuras. En Colombia se han perdido dosis, usted bien lo sabe. Se han perdido dosis. Hay personas que han usado su poder social para vacunarse antes de tiempo, saltarse a muchísimas personas, cantantes de música vallenata. Ya estamos emigrando a Estados Unidos a vacunarnos y regresamos en lugar de esperar de pronto aquí en nuestro querido y amado país que las cosas se den. Yo no sé si la temperatura, no sé si factores ambientales, nadie ha podido demostrar lo contrario, incida en la eficacia o en la, como también la llamamos, en la efectividad de esas vacunas. Terminamos hablando de las vacunas porque estamos hablando de propiedades coligativas, y dentro de las propiedades coligativas hay una que se llama presión osmótica y hay otra que se llama punto de congelación. Por eso estamos
relacionando esas dos situaciones. Entonces me decían que para calcular la presión osmótica podíamos trabajarlo de dos maneras. Vamos a utilizar aquí el conector este. O podíamos utilizar la de la izquierda en el recuadro azul o la moradita. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Yo podría decir que son iguales. Mire, voy a ampliar aquí un poquitico. Por ejemplo, si yo analizo, aquí me dicen N sobre V, número de moles sobre volumen. Y eso está implícito. Voy a colocar aquí color rojo. O más bien con mostaza, que salta mejor. Está implícito en la letra M mayúscula, que es molaridad. Aquí no me la catalogan como tal porque viene de la, recuerde, de la ecuación de estado de los gases ideales. Viene esa expresión. Presión, allá hablábamos de presión, no necesariamente de osmótica, sino atmosférica, o presión del gas, era igual al número de moles por la constante universal de los gases ideales, mírelo, por temperatura sobre V, volumen. Acá simplemente globalizan N sobre V por molaridad. Y me dicen que debemos tener en cuenta la temperatura. Por eso hablamos de propiedad coligativa. ¿Qué entendemos? De manera muy general, mientras la molaridad es mayor, usted sabe que aumenta precisamente la concentración. A mayor concentración, mayor molaridad en este caso, o al revés. Eso me implica también que la presión osmótica como propiedad coligativa va a depender de la concentración de la sustancia, en este caso de la molaridad. Eso lo intentamos demostrar. Se puede saber qué tanta fuerza ejercen el soluto presente en el solvente para ese desplazamiento. ¿Cómo lo calculamos? Conociendo, por un lado, la molaridad, la constante universal de los gases que no te lo dan, y una temperatura. Entendemos que esta temperatura tiene que ser sí o sí en grados Kelvin para yo poderla cancelar con una unidad de R. Mira lo que me están diciendo aquí. R grados Kelvin. ¿Sí ves? Es una constante que te la recuerdan aquí. 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin o Kelvin por mol. Donde la N significa número de moles de soluto, la T temperatura, la V volumen y el símbolo pi significa presión osmótica. ¿Y por qué se simboliza con pi? Porque pi comienza por P. Y hay una propiedad coligativa que se llama presión de vapor. Entonces, para no relacionar con la misma expresión, dos propiedades diferentes. Me proponían un ejercicio. No está allí. Vamos a buscarlo en el otro documento que tengo acá. ¿Será que se me olvidó? No, aquí está. Este ejercicio que lo resolvimos en clases. Me decían que la presión osmótica promedio de la sangre, hablábamos de la importancia en medicina, entonces aquí tenemos precisamente este concepto. En biología me hablan muchísimo, presión sanguínea. Y me dicen que, o no es necesario que me lo digan, yo lo deduzco. Cuando estoy en pleno ejercicio físico, noto que mi temperatura corporal, aumenta. Los latidos o frecuencia cardiorrespiratoria aumentan. Por lo tanto, la presión sanguínea tiene que aumentar. Si demoro 1 hora o 2 horas en ejercicio, esa presión va a aumentar. Termino mi rutina, me relajo, mi organismo vuelve a la normalidad. Eso se llama ¿cómo se llama ese control que tenemos nosotros como seres biológicos para regresar a como estábamos? Por ejemplo, como estamos ahorita que no estoy en bicicleta. Exactamente, muy bien, Tati. Autorregulación, o también llamada homeostasis, ¿verdad? Entonces la frecuencia cardiorrespiratoria vuelve a la normalidad, los valores de la presión sanguínea vuelven a la normalidad y mi temperatura corporal vuelve a la normalidad. ¿Sí ven? Eso tiene que ver con todo ese andamiaje biológico que nuestro organismo controla
sin preguntarnos, sin cobrarnos. Ahora, también puede suceder lo siguiente. Si yo intento ir al gimnasio a las 5 de la mañana en ayunas, primera vez que lo voy a hacer en ayunas, e intento demorar allí 2 horas haciendo ejercicio, pues probablemente no voy a demorar las 2 horas allí haciendo ejercicios, si no estoy acostumbrado a una rutina y mucho menos a un trabajo a ese tiempo. Ya allí mi organismo sí me cobra factura, me puede dar la pálida o de pronto otra situación conexa a eso. Pero resulta que no solamente presión osmótica es lo que vamos a mirar, porque hay 3 más. Recuerden que ya lo habíamos presentado, hablábamos de presión osmótica, hablábamos de la presión de vapor, hablábamos del punto de congelación y hablábamos del punto de ebullición. Vamos a mirar al revés. Y para mirar al revés me voy a ir a las siguientes diapositivas. Al revés, ¿como qué? Como esto. Voy a ampliar. ¿Qué notamos? Hombre, en esta gráfica que tenemos, independientemente del concepto, vamos a mirar la gráfica. Me dicen, si nosotros le tomamos la temperatura a un vaso en el que tengamos agua y también tengamos hielo, notamos que esa temperatura promedio, punto de congelación del agua, es 0 grados Celsius. Pero ¿qué sucede si también intento tomar la temperatura al agua con hielo, que estaba a 0 grados, pero le adiciono azúcar, o le adiciono sal, o le adiciono hidróxido de aluminio o hidróxido de sodio a esta temperatura que teníamos? Entonces, la gráfica me dice que la nueva temperatura con soluto, porque esto ya no es solución, esto es un componente, un compuesto, ya aquí si hablamos de solución, profe, pero yo veo aquí 2 cosas, y usted en teoría nos decía de que mínimo una solución tenía 2 componentes. Yo te decía, sí, soluto y solvente. Aquí lo que hay es solvente. La diferencia es que uno está sólido y el otro líquido, pero es solvente, agua. Aquí me dicen que en una cucharada dejamos caer un soluto y volvemos a medir la temperatura y ya encontramos que la temperatura es menor que la que teníamos, mucho menor, menos 5. No me dicen en qué temperatura es, asumo que es centígrados, menos 5 grados centígrados. Entonces vamos a mirar cómo es posible. Un segundito, no alcancé a escuchar. Es decir, que el punto de congelación es mayor. El punto de congelación es mayor, ¿segura? Porque yo sé lo que me quieres decir, Tuli. A ver, si usted me compara 0 con menos 5, ¿dónde hay menos temperatura? En menos 5, ¿cierto? Aquí la temperatura es más baja que acá. Entonces, punto de congelación siempre será más bajo si lo comparo con el agua pura, que sería 0. Por eso, la voy a dejar aumentar para volver a la normalidad. Por eso, ahora sí, vamos al concepto. Me dicen que el punto de congelación de un líquido corresponde, eso regresándonos por allá a, ¿cómo se llamaba este tema? A estados físicos materiales, en grado décimo, o propiedades de la materia, que también se ven en grado décimo. Corresponde a la temperatura en la cual las moléculas de un compuesto, como el agua, solvente universal por naturaleza, pasan del líquido al sólido. Recuerde que para congelar, la temperatura tiene que disminuir, pero le disminuyen en el líquido, no en el sólido, porque me están diciendo congelarse, y congelarse el estado anterior es líquido. Por eso ellos inician hablándome de un líquido. Hasta ahí no hay problema, eso es verdad. ¿Qué hacemos con la diferencia? Lo que tú ya me comentaba ahorita. Entonces yo compararía, bueno, si al agua que está congelada o tiene una temperatura 0, yo le adiciono un soluto, ¿qué le pasará a esa nueva temperatura? Esa nueva temperatura aún va a ser mucho más baja, porque ya hablo de una solución, a la que tenía el agua solita, como me están diciendo aquí. Miren, a la que tenía el agua solita. Entonces yo voy a tener que hacer
una resta, pero esa resta la hago es al final, porque necesito primero saber, profe, ¿y cuánto agregamos entonces de azúcar? Si me preguntara tú de ahorita, profe, ¿y cuánto agregó de azúcar? ¿O cuánto agregó de sal? Tendríamos que saber cuánto agrego. Entonces, ese cuánto agrego es concentración. Asociaríamos allí la molaridad, o en este caso, molaridad, con una constante, que era la que tenía el agua solita. Por eso ellos me hablan de que siempre hay un descenso. En conclusión, en esta nueva propiedad coligativa, el resultado siempre será negativo, descenso del punto de congelación. Si yo sigo leyendo, me dicen, la diferencia entre los puntos de congelación del agua y de la solución se trabaja, yo sé que en matemáticas y en física, ustedes trabajan mucho este símbolo, delta. Ellos le llaman allá variación en matemáticas. Y la variación puede ser o un aumento o en este caso una disminución. Ellos me hablan de una variación de la temperatura de congelación o delta de T sub C. T de temperatura y C de congelación. También llamada crioscopía en biología. Me hablan de que las temperaturas bajas ayudan a la preservación de algunos tejidos o de algunas sustancias. Ejemplo, me hablan del banco de sangre, me hablan del banco de alimentos, me hablan del banco de semen, me hablan del banco popular. Bueno, ya ese último no entra como ejemplo, pero los anteriores sí. Banco de alimentos, si recogemos productos perecederos como frutas y si recogemos no perecederos, por ejemplo, como el arroz, las frutas van a necesitar una temperatura de referencia. A no ser que nosotros digamos, bueno, vamos a hacer una recolecta para ayudar a los señores de la Mojana, por ejemplo, ahorita que entre el invierno, aquí en nuestra querida zona, siempre se va a presentar eso, pero ven acá, ¿y por qué el Estado no resuelve eso si siempre se presenta? No es conveniente. Ahí hay una densidad de temáticas que analizar, porque los problemas tendrían que resolverse para que no se presentaran y no seguir teniendo ese desangre económico. Claro, si me interesa resolver las cosas, o si más bien me interesa que no se resuelva para tener ahí un punto de referencia, eso no lo vamos a analizar aquí en química, pero sí un punto de referencia. Entonces, nosotros hacemos una campaña y decimos, le vamos a recolectar lo que usted nos quiera dar, pero que no sea perecedero. Arroz, frijol, garbanzo, lenteja, sal, azúcar, Pero si se me presentan con un bulto de papas, por ejemplo, o con mangos, o con manzanas, o con peras, entonces yo voy a decir, ay no, mire, eso no. O sea, no, yo lo puedo recibir, pero debo tener un sitio para almacenar eso, me refiero. También escuchamos decir que hay caballos pura sangre y que el cruce, la descendencia de un caballo de esos, cuesta muchísimo dinero. Incluso en las razas de los perros también hay cierta exclusión. Entonces decimos, no, un perro callejero, oye, ven acá, es un perro. No interesa que sea Fred no sé qué cosa, traído de por allá de la Riviera Francesa, es un perro. Así como hablamos nosotros de derechos humanos, así estemos en Bogotá, Cincelejo, en los Libertadores o en la Patagonia, somos seres humanos. Pero escuchamos hablar, no, es que este perro es fino, de alto pedigrí. Si yo quiero comprar un cachorro de pastor alemán, vale tanto. O si lo quiero comprar de tal raza, vale tanto. ¿Cierto? Pedigrí. Entonces, si yo soy el dueño del padrote, por decirlo así, y quiero conservar ese espécimen, ese acervo génico, entonces lo mando a un banco de semen o lo preservo
en uno de estos centros veterinarios que puedan tener ese servicio, ¿verdad? Y esas temperaturas allá son bajas. Claro, descenso del punto crioscópico, para impedir que entonces, si estoy trabajando semen, que ocurra una descomposición. Porque nuestra temperatura corporal, por ejemplo, si eres varón, debe estar adecuada para la preservación de los espermas. Si esa temperatura cambia pH y de pronto la vitalidad de los espermatozoides no va a ser la misma. No va a ser la misma. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Cuánto agregamos o cuánto no agregamos? Si es sobresaturado o si es diluido. Hay varias fórmulas, dos. Y yo se las tengo acá. Son las de este R4. Pero no me dicen cuál es la número 1, no importa. Vamos a nosotros a ordenarlas. Esta sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. ¿Qué información me da eso? Delta de T sub C y delta de T sub C, profe. Yo aquí me confundo porque comienzan iguales. Bueno, primero digamos que esta delta de T sub C es de la solución. Vamos a colocarle aquí la abreviatura SLN, porque tú ya me comentaba ahorita. Y la de arriba, la primera, es la temperatura de congelación, pero de la diferencia entre la solución con el agua. Mira, una resta, para saber cuánto bajó o cuánto subió, aunque sé que en punto de congelación siempre las temperaturas serán negativas, porque esta temperatura de congelación del agua, recuerde, es 0 Celsius. Profe, ¿y en Kelvin a cuántos grados equivale la temperatura de congelación del agua en Kelvin? Entonces diremos que 273. ¿Y a cuántos en Fahrenheit? Entonces diremos Kelvin esta. Diremos 32 Fahrenheit. Kelvin no se le coloca el cerito de grado porque en Kelvin la temperatura es absoluta y todos los valores absolutos son positivos. Profe, entonces en ese caso si trabajaríamos con Kelvin, el punto de congelación también seguiría siendo negativo. Sigue siendo negativo, sí, señorita. Pero por conveniencia, siempre te voy a colocar aquí un asterisco. Siempre vamos a trabajar ¿con quién? Con Celsius. Kelvin lo utilizamos para presión osmótica, porque depende de la constante universal de los gases ideales. Acá, la temperatura de congelación la vamos a trabajar siempre con Celsius, ¿verdad? Entonces, me dice, bueno, ¿y cómo uso eso? ¿Eso para qué me sirve? ¿En qué situaciones las puedo utilizar? Me encontré un ejercicio que lo bajé porque me interesa debido a que habla de orgánica. Y aquí la idea es recordar lo que más pueda, mucho mejor. El primer ejercicio me dice, de punto de congelación. Yo siento que no vamos a alcanzar el ejercicio, porque apenas ya faltan 2 minutos para que se acabe la clase. ¿Usted cree que sí alcanzamos? No alcanzamos a resolverlo, pero sí alcanzamos a analizarlo de entrada. Lo dejamos planteaditos. Entonces, mira que me dice, calcular el punto de congelación de una solución. Yo necesito hallar esto, el punto de congelación de una solución. Pero me dicen 3 cosas interesantísimas. Primero, me dicen que hay 100 gramos de una sustancia que se llama etilenglicol. Aquí viene la parte de orgánica. Y que ese etilenglicol es un anticongelante. Por ejemplo, póngase a pensar en una época de octubre, noviembre, diciembre, enero, en Canadá, cómo son las temperaturas allá, en la Antártida, Polo Norte, Polo Sur, donde las temperaturas son extremas, en la tundra, que me hablaban desde el punto de vista de ecosistemas en biología. ¿Cómo es esa temperatura ya tan extrema? Bueno, y entonces, ¿por qué los carros siguen funcionando? ¿Por qué la gasolina no se les congela? ¿O por qué el agua que está dentro del funcionamiento de esos carros no se congela? Porque allá hay, digámoslo así, la industria me oferta
anticongelantes para esos momentos. Así como cuando uno va a una gasolinera y el señor le ofrece, mire, aquí hay también unos productos para aumentar el octanaje en la gasolina, para limpiar el carburador, para evitar que se le acumulen residuos en el filtro. Y uno dice, bueno, sí, véndame uno de tal marca. O uno dice, tantos galones de gasolina esta y me vende un aumento de octanaje. Te lo venden. Soluciones hay allí. Obviamente yo no voy a comprar aquí un anticongelante porque con esta temperatura nuestra no es funcional. Pero de pronto para allá, Bogotá, o para algunos sitios en otras partes del mundo, sí es necesario. Me dicen que es el etilenglicol, ¿cierto? El etilenglicol. Y me dan la fórmula. Chévere. Me dicen que hay 2 carbonos. Claro, porque el prefijo et me indica 2 carbonos. Si termina en il, no voy a pensar que es el etano. No, es el etil, el radical del etano, que tiene un hidrógeno menos, cuya fórmula sería C2H5. Me dicen que hay 6 oxígenos en total y que hay 6 hidrógenos en total y que hay 2 oxígenos. Ok. Oxígenos termina en ol, etilenglicol, esto es un alcohol, o sea, debería tener grupos OHs. ¿Cuántos? 2, porque hay 2 oxígenos. Listo, profe, entonces ese anticongelante es un diol. Yo te diría sí. Es un diol porque es un alcohol que tiene 2 grupos funcionales unidos, cada uno a los 2 carbonos de la estructura. Profe, ¿cuál sería la fórmula? Vamos a hacerla. 2 carbonos. Ese es el nombre y la fórmula, pero molecular. Vamos a hacerla estructural. 2 carbonos que se unen a través de un enlace covalente simple. Y que no se congela porque precisamente su enlace que une a los carbonos, entre otras razones, es un enlace covalente simple. Aquí están los 2 oxígenos y como es un alcohol, unido ese oxígeno al hidrógeno. Saturamos. Mire, 2 hidrógenos para este porque tendría uno azul y uno verde ocupados más 2 negros te da 4. Uno azul y uno verde ocupados más 2 negros te da 4. Ahí está la fórmula del etilenglicol. ¿Sí? Etilenglicol. Si sumamos, 1 y 1 son 2 carbonos, mírenlo. 6 hidrógenos, 2, 3, 4, 6. Y 2 oxígenos están aquí. Entonces me dicen que hay 100 gramos de esta sustancia en 900 gramos de agua. Miren que nada de molaridad. ¿Esa fórmula me la tengo que aprender? No, yo te la doy. Pero sí debes aprender cuánto vale K sub C, que es la constante crioscópica. Constante crioscópica del agua, no del etilenglicol, porque el etilenglicol no es el solvente. Razón 1, es soluto porque está en menor cantidad, 100 con respecto a 900. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y continuamos en la clase del día lunes. En la clase del día lunes, por favor, calculadora y tabla periódica, porque voy a preguntar algunas cositas. O sea, vamos a hacer un quiz dentro de la clase. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por todo, profe. Chao, chao. Chaito. Ok. Chao, profe. Hasta luego. Chao, Muchas amigo. gracias. Ok, sí, señor. Nos vemos, profe.